Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, vamos a continuar por la gracia del Señor con lo que venimos tratando. Estamos compartiendo nuestra serie sobre defensa de nuestra fe y hemos estado hablando acerca de la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, hoy sería nuestro cuarto tema y vamos a seguir hablando de que la Biblia es única en supervivencia. Hace 8 días hablamos la primera parte, hoy vamos a continuar y hoy vamos a hablar que la Biblia es única en supervivencia, parte 2. En relación a la persecución, la Biblia ha sido escrito como el libro indestructible. Entonces, vamos a estar hablando un poco de esto y confiando en el Señor. Bueno, voy a comenzar leyendo una historia muy conocida por todos aquellos que conocemos un poco la historia de la Biblia. Esta es la introducción a un libro que se llama ¿Por qué creo en la Biblia?, tomado del portugués. Dice: los agentes del gobierno están siguiendo su rastro desde hace algunos años. Siempre se ha podido escapar moviéndose de un lado a otro bajo la cobertura de la protección de la noche y con la ayuda de amigos que lo apoyan. Pero el círculo cada vez se cierra más. Traicionado por alguien de gran confianza, es encarcelado en la prisión estatal. 18 meses más tarde, debilitado, se encuentra en una celda oscura, maloliente, infectado de ratas, el lugar de insectos, y el prisionero es llevado a juicio. Como todo previamente acordado por el tribunal reunido, la frase era conocida de antemano. 2 meses más tarde fue llevado al sur de la puerta de la ciudad, donde un gran soporte de madera en forma de cruz erigida en un espacio libre expuesto junto a ella. Frente a una multitud fascinada que incluyó al grupo de autoridades locales, los pies del prisionero estaban atados a la cruz. La cadena de cerrojo se sujetó alrededor de su cuello, atado a la cuerda a sus pies y a su cuello. El prisionero fue estrangulado y su cuerpo fue colgado en una cruz. Una de las autoridades iniciaron el fuego y se sentó al lado de la otra para presenciar cómo la víctima era quemada. Cuando habían visto lo suficiente, una orden policial que el cuerpo sea suelto y dejado caer en los fuegos ardientes. El show terminó y los espectadores se retiraron con el fin de llevar a cabo sus actividades para el día. Esto sucedió una mañana temprano en 1536. No se sabe el día exacto, en terrenos del castillo Vilvoorde, al norte de Bruselas. El nombre de la víctima fue William Tyndall. Pero lo que sucedió, o su crimen, o qué fue lo que pasó para que este injusto o culpable cayera ante las manos del fuego de las autoridades locales. Estaba amenazando la seguridad nacional, conspirando contra el gobierno. ¿Terrorismo, asesinato, homicidio, violación? No, de ningún modo. Oficialmente la lista de quejas equivale a una acusación de herejía, pero al deshacerse los sofismas se puede decir que el crimen por el cual Tyndall se vio obligado a ser exiliado y perseguido a muerte fue que tradujo un libro del hebreo y griego al inglés. Y no era un libro que promovía la anarquía, el ocultismo, la sedición, la violencia o cualquier otra cosa que podría tener algunas consecuencias contra la vida de la gente. Por el contrario, el libro recomienda un estado de gobierno, la justicia, la paz, la integridad y todas las virtudes que se quiere encontrar en una sociedad. ¿Cuál era el libro mencionado? La Biblia. La historia de Tyndall es terrible, pero no es la única. Es seguro decir con certeza, con seguridad, que no ha habido un libro en la historia de la humanidad más odiado, más calumniado y más atacado como la Biblia. Increíblemente, aunque ha sido el libro más atacado, más calumniado, más perseguido,
ha sido el libro que más ha prevalecido a través de la historia de los hombres, moldeando la vida de los hombres y siendo un testimonio vivo de la voluntad y el propósito de Dios para el hombre. Hoy estamos viendo nuestro cuarto tema, la Biblia es única en supervivencia, parte 2, en relación a la persecución de la Biblia. La Biblia ha sobrevivido a través de la historia de los hombres, teniendo los más grandes enemigos en contra de ella. Eso lo hace un libro único como ningún otro. Decíamos único, que solo existe uno, excepcional, que no se puede comparar a nada y que es superior a todos los demás. Hemos visto la coherencia de la Biblia, la distribución de la Biblia, la traducción de la Biblia, y hace 8 días vimos la primera parte de su supervivencia gracias a la recopilación de los textos, a la transcripción de los textos. Hoy vamos a ver la supervivencia de la Biblia a pesar de la persecución. Hay unos documentales muy buenos en la página que usted puede mirar, pero hoy vamos a ver por lo menos por encima de este asunto, y que el Señor nos permita por su Espíritu tener la impresión de la importancia de este asunto para nuestras vidas. En el siglo IV, los emperadores romanos Diocleciano y Julián ordenaron a sus soldados para destruir todas las copias de las Biblias que encontraron. En 1382, la primera versión traducida al inglés enfrentó terribles oposiciones y su lectura estaba prohibida con decreto de ley. Cuando los primeros escritos de la obra de Tyndale fueron tomados en secretos de vuelta a Inglaterra, fueron destruidos como mercancía perniciosa, y en cada país fue quemado y prohibido, y sus traductores perseguidos, torturados y asesinados. Pero eso no solo sucedió con los emperadores romanos, eso no solo sucedió en Inglaterra, en Alemania, sino ha sucedido generalmente en todos los tiempos y en todas las épocas. En los años recientes tenemos los gobiernos comunistas marxistas que han perseguido la Biblia de una manera terrible, la columna de hierro, Rusia, Rumania, todos estos países quisieron extirpar el evangelio de sus tierras. Y no solo ellos, sino hoy en día vemos como el Islam crece, y cada vez que cada país acepta el Islam como su religión nacional, los cristianos y las Biblias sufren terrible persecución. Sí, podemos decir que los gobiernos marxistas llegaron a dominar más de 1/3 de la población mundial y organizaron ataques masivos contra la Biblia, la destrucción de millones de copias en todas las naciones que gobernaron. Incluso hoy en día el supuesto tiempo de tolerancia de la Biblia sigue siendo el blanco de odio y de ataques. Vemos en Estados Unidos que tiene prohibido en las escuelas y en los colegios leer la Biblia. En algunos países hoy en día es crimen venderla o distribuirla. En algunos países, si tú bajas del avión y llevas consigo una Biblia, no alcanzas a llegar al departamento de migración cuando puedes estar en la cárcel. En algunos países dejar tu Biblia en el hotel es un crimen. En estos días arrestaron en un país musulmán a un misionero porque se le quedó su Biblia en el hotel. Sin embargo, a pesar de siglos de rígida oposición y volúmenes de Biblias siendo quemadas, siendo destruidas, el total de Biblias disponible hoy en día es increíble. Desde 1997 hasta el 2002, las sociedades bíblicas distribuyeron más de 2.979.000 millones de copias de la Biblia completa o parte de ella. Las traducciones también aparecen con los números impresionantes. Hace 200 años la Biblia o parte de ella estaba disponible solo en 68 idiomas. A finales del 2002 esta cifra ha aumentado más o menos a 2.203. Esto cubre más del 90% de la población mundial, y en la actualidad hay proyectos de traducción en otros 600 idiomas, que más de 500 de estos es la primera vez que se han escrito. Al poner todos estos hechos juntos, debemos llegar a algunas preguntas muy obvias. ¿Por qué el libro más perseguido de la historia de la humanidad tiene una demanda tan sorprendente? ¿Qué tipo de publicación o qué tipo de literatura o qué tipo de libro
despierta tales reacciones, aunque sean diferentes las unas de las otras. Vamos a leer un pasaje, hermanos. Vamos a leer Mateo 7, verso 24. Estas son las preciosas y célebres palabras del Señor al terminar el Sermón del Monte. Todos conocemos estos pasajes. Desde el verso 24, vamos a leerlo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En esta preciosa parábola o alegoría el Señor nos muestra dos asuntos. La prudencia de un hombre radica en construir su casa sobre la roca, por lo que el Señor más adelante nos va a decir: los hombres que edifican prudente o imprudentemente son aquellos que escuchan la palabra de Dios. La roca es la palabra de Dios. O sea, la iglesia tiene un lugar seguro, un lugar firme, un lugar grande donde ella puede edificar y establecer su testimonio aquí en la tierra. Pero muchas veces vemos que el ataque viene terriblemente sobre la iglesia y va a intentar destruir la iglesia, pero la iglesia, si está sobre la palabra de Dios, no va a ser destruida. Pero mira lo tremendo: tenemos un río, tenemos vientos que atacan la casa. Si la casa está sobre la roca, no va a caer. Si la casa está sobre la roca, sobre la arena, va a caer. Pero mira lo tremendo: van a venir los ríos, van a venir los vientos y puede que pasen algunas de las dos cosas sobre la casa. Pero sí podemos estar seguros y estamos seguros de que pueden venir todos los ríos que quieran y todos los vientos que quieran y la roca nunca se va a mover. Aunque la casa esté sobre la roca o no esté sobre la roca va a permanecer. La palabra, el testimonio de Dios para los hombres va a permanecer por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Se pueden levantar reyes, emperadores, hombres que odien, hombres que blasfemen, hombres que maten a los que creen en esta palabra, pero la palabra del Señor va a permanecer como un testimonio fiel en los cielos para los hombres, dado a los hombres, escrita y ha permanecido. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nosotros vamos a estar seguros que la casa va a sufrir muchos ataques. La iglesia siempre ha sufrido, está sufriendo y va a sufrir ataques. Lo que podemos estar seguros es que si ella está sobre la roca que permanece, la roca que ha sido indestructible, la roca que ha enfrentado a través de los siglos las terribles persecuciones y ha permanecido fiel, la iglesia también va a permanecer fiel. Mateo 16, verso 18, el Señor también nos dice unas palabras tremendas. El Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién es Él? Y Pedro, por una revelación del Padre, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación del Padre acerca del Hijo para Pedro. Esa es la visión gloriosa del Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente, el Cristo. Esa revelación que el Padre le da a Pedro es la palabra revelada de Dios acerca de su Hijo para Pedro. En esas dos frases: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se resume todo el Evangelio y todas las Escrituras. ¿Quién es el Hijo de Dios y qué vino a hacer? Y cuando Pedro recibe esta revelación, el Señor compara la revelación que él ha recibido con una roca. Así como Mateo en el Sermón del Monte, el Señor nos compara su palabra como una roca. Así la revelación que el Padre le dio a Pedro es una roca. Es la misma palabra de Dios, el mismo fundamento. Cristo y revelado por los apóstoles y profetas en los escritos del Nuevo Testamento, anunciados y proclamados desde los escritos del Antiguo Testamento, la revelación del Hijo de Dios, porque el tema de las Escrituras es Jesucristo. Pero mira lo que el Señor le dice acerca de esta roca que va a recibir Pedro, y también lo relaciona con la iglesia y también lo relaciona con los ataques que va a sufrir la iglesia. Y dice en el verso 18, Mateo 16, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca, la revelación, la palabra escrita, el fundamento de los apóstoles y profetas del nuevo pacto, la fe que una vez le fue dada a los santos, el evangelio, las escrituras, el canon del Nuevo y Antiguo Testamento. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice el Señor siguiente: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así como la casa enfrentó los ríos y los vientos, metafóricamente, así la iglesia va a enfrentar al mismo infierno. El infierno, con todo su odio, con toda su ira, con toda su maldad, con todo su engaño, se va a levantar contra la iglesia. El único lugar seguro para la iglesia es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si Satanás puede de alguna manera quitarle el valor de la palabra a la iglesia? Quitar a la iglesia de la autoridad, de la inspiración de la palabra de Dios. Quitar a la iglesia y crear en la iglesia, en vez de un ambiente de fe, un ambiente de escepticismo en relación a la palabra, porque eso es lo que hemos visto en los últimos siglos. Satanás ya no ataca tanto el mensaje de la iglesia, el mensaje de la palabra, sino la autoridad de la palabra, llevando a la gente a dudar de que lo que estamos leyendo en las escrituras es la palabra de Dios. Entonces tenemos hasta pastores que llegan y dicen: bueno, nosotros tenemos la Biblia y encontramos en la Biblia la palabra de Dios, pero también encontramos cosas que no son la palabra de Dios. Entonces creemos una parte de la Biblia y otras porciones no las creemos. Cuando dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. No una parte, no otra parte, sino toda la escritura. Entonces, si Satanás quita la iglesia de la roca, del fundamento, de la palabra de Dios, no hay un lugar seguro para el pueblo de Dios. Entonces, mira una cosa tremenda. La roca, la iglesia ha sufrido persecución, pero esa persecución muchas veces está directamente relacionada con la palabra que la iglesia profesa. Pero a pesar de que el Hades se ha levantado contra ella, nunca ha prevalecido. Las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia que está sobre la roca, ni contra la roca, porque si el Hades no ha podido destruir la iglesia, mucho menos la palabra de Dios, que es el fundamento sobre el cual estaba la iglesia. Un ejemplo muy claro en las escrituras de lo que ha pasado a través de la historia, de lo que está pasando hoy en día y de lo que va a pasar más adelante, es lo que le pasó al profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, desde el verso 20. Vamos a ver la historia de un rey que quiso quemar las escrituras. Jeremías 36, verso 20. Y dice: y entrando a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a Dios del rey todas estas palabras. Todas estas palabras eran las palabras que el Señor le había dado al profeta Jeremías para que los dijera al pueblo y al rey acerca de las cosas que vendrían de parte de Dios como juicio para el pueblo. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemaías, hijo de Agdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Esta es una de las cosas que sucedió, que está sucediendo y que van a suceder cuando los hombres reciben la palabra de Dios y la palabra de Dios juzga sus prácticas, sus vidas,
lo que están haciendo en contra de Dios, el hombre se levanta contra Dios y sin temor lo ha querido perseguir. Y aunque el hombre en su odio, inspirado claramente por Satanás, la serpiente, ha querido perseguir y destruir la palabra de Dios y a los profetas de Dios, a los videntes de Dios y a los escribas de Dios, Dios ha escondido a sus siervos, Dios ha escondido su mensaje, Dios ha hecho que su mensaje prevalezca a pesar de todas las cosas que ha sucedido. La Biblia ha tenido que lidiar con innumerables ataques maliciosos de sus enemigos. Muchas han tratado de quemarlo, prohibirlo, hacer que sea ilegal, desde los emperadores romanos hasta nuestros días por los países dominados por el comunismo o el Islam. Sidney Collet, en su libro Todo sobre la Biblia, dice: Voltaire, el famoso e incrédulo francés que murió en 1778, dijo: 100 años después de mi muerte, el cristianismo y la Biblia serán borrados de la faz de la tierra y serán pasados a la historia. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Voltaire pasó a la historia, mientras que la circulación de la Biblia sigue en aumento en casi todas las partes del mundo, trayendo bendiciones a donde quiera que vaya. Es más, mira la presunción de Voltaire. El hermano Norman Geisler y Nix señalan que después de 100 años de Voltaire, solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó la imprenta y la residencia de Voltaire para imprimir montones de Biblia. Voltaire dijo que 100 años después la Biblia desaparecería. Él desapareció. 50 años después Dios está usando la casa y la imprenta de Voltaire para imprimir Biblias. ¡Qué ironía! Como alguien expresó claramente, es más fácil emplear nuestros esfuerzos para detener la trayectoria del sol, de la luz del sol, que tratar de detener el flujo de la Biblia. Es más fácil tratar de detener la trayectoria de la luz del sol que tratar de detener el flujo de la Biblia. En el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano proclamó un edicto para evitar la adoración de los cristianos y destruir sus escrituras. El documento imperial fue promulgado por todas partes. La determinación era la demolición de todas las iglesias y la quema de toda escritura, y proclamar que las personas que ocupaban puestos destacados perdieran todos sus derechos. Además, los que trabajaban en sus hogares perderían su libertad si continuaban profesando el cristianismo. Para celebrar su aparente éxito, mandó a que se grabasen medallas con la inscripción: se ha destruido la religión cristiana y restaurado la oración a los dioses. Curiosamente o irónicamente, 10 años más tarde subió al trono Constantino, quien hizo del cristianismo la religión del Estado. El emperador ofreció en un día un premio a la persona que llevase una Biblia. Al cabo de 24 horas tenía 50 en su poder. En 1536, William Tyndale fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Antes de morir oró para que se abrieran los ojos del rey. 3 años más tarde su oración tuvo respuesta al ordenar Enrique VIII la publicación de la Gran Biblia, que tenía parte de las traducciones de Tyndale. La Biblia es única en supervivencia. Esto es una de las grandes pruebas que es la palabra de Dios. No es la única prueba, pero sí ocupa una de las evidencias importantes que nos reflejan que este libro tiene unas características distintivas y divinas. La Biblia es la roca de la palabra de Dios, o como dijo un hermano en la historia, el yunque del herrero. ¿Cómo así el yunque del guerrero? El yunque del herrero, el yunque que desgasta martillos, pero este mismo no es afectado. La Biblia desgasta las acusaciones inicuas de los escépticos, mientras permanece ilesa de toda lesión. John Clifford, un ministro bautista y reformador social, escribió: anoche pasé al lado de la puerta de un herrero y oí el toque del yunque al carillón vespertino. Entonces mirando, vi sobre el piso martillos viejos, desgastados con los golpes de los años del tiempo. Yo dije: ¿cuántos yunques han tenido para desgastar y estropear así todos estos martillos? Solo uno, él dijo, el herrero. Y luego con mis ojos centellantes vi
el yunque desgasta los martillos. Y así pensé yo, el yunque de la palabra de Dios por años ha recibido los golpes de los escépticos sobre él. Y aunque el ruido de los golpes cayendo fue oído, el yunque está indemne. Los martillos se han ido. El yunque ha permanecido. Los martillos se han estropeado. El yunque sigue igual. Los hombres han pasado, las persecuciones han pasado, las pruebas han pasado, y la palabra de Dios permanece. Los gobiernos vienen y van. Las naciones se levantan y caen. Los gobiernos crecen y desfallecen. La gente vive y muere. Pero Jesús advirtió, Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán. Pero termina su frase, pero mis palabras no pasarán. Isaías escribió, hace 8 días lo leíamos, Isaías 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay una historia conmovedora de un hermano en la China que quisiera leerles, hermano. Es la historia del hermano de tomada del libro El hombre del cielo, del hermano hermano Jung Hatap. Bueno, en estos momentos olvido el nombre exacto del hermano en chino. Este hermano es hijo de una hermana que vivió en la revolución cultural. Todos sabemos que cuando China estaba lleno de misioneros y el Señor estaba haciendo prosperar su obra, se levantó el comunismo y Mao, y en la revolución cultural se persiguió terriblemente a los cristianos. La mamá de este hombre, cuando era joven, escuchó algo del evangelio, pero al venir la persecución contra los cristianos, muchos misioneros abandonaron, muchos pastores fueron encarcelados, muchos fueron llevados a campos de concentración. Entonces la mamá de este hombre abandonó su fe. Después se casó, tuvo varios hijos, y a raíz de una enfermedad de su esposo comenzaron a gastar todo el dinero tratando de que él se sanara. Gastaron y gastaron dinero y él no se sanaba, hasta que ella recordó las palabras de un misionero que le había hablado acerca del evangelio y de que Jesús podía sanar a las personas. Ella se reunió con su familia, oró por su esposo y milagrosamente el Señor salvó a su esposo. Era una aldea muy pobre de China. A raíz de la sanidad del esposo, muchos de los de la aldea se convirtieron y sus hijos se convirtieron. Entre sus hijos está el que escribe el libro El hombre del cielo. Cuando ellos se convirtieron, no tenía Biblias, porque una de las preocupaciones del gobierno comunista chino era destruir todo el material occidental, como ellos llamaban. Entonces, entre eso destruyeron casi totalmente las Biblias. Entonces, cuando estas personas se convierten, comienzan a preguntarle a la única que sabía, que era la mamá del hermano, acerca de la fe, y ella por algunas cosas la recordaba de los misioneros, otras no. Entonces el hijo de esta hermana comienza a preguntarle a ella que él quiere conocer la Biblia, que si había un lugar donde él podría leer la Biblia. Y ahí es donde vamos a comenzar la lectura. Dice, esto fue durante la revolución cultural, cuando no se podían encontrar Biblias. Desde ese día deseé de forma encarecida tener un ejemplar de la Biblia. Le pregunté a mi madre y a otros hermanos en Cristo cómo era una Biblia, pero nadie lo sabía. Una persona había visto algunas porciones de las escrituras copiadas a mano y otras con canciones, pero nunca había visto una Biblia completa. Solo algunos de los creyentes ancianos recordaban haber visto una Biblia hacía muchos años. La palabra de Dios escaseaba en la tierra. Estaba hambriento por una Biblia. Viendo mi desesperación, mi madre recordó a un anciano que vivía en otra aldea. Este hombre fue pastor antes de la revolución cultural. Juntos emprendimos el largo camino hasta su casa. Cuando lo encontramos, le dijimos nuestro deseo. Anhelamos ver una Biblia. Ni siquiera tenerla, ellos querían era verla. ¿Tiene usted una? De inmediato vimos el temor. Este hombre ya había pasado 20 años en la cárcel por su fe. Me miró y vio que era un joven muy pobre.
con ropas hechas jirones y descalzo. Sintió compasión, pero aún así no me quería mostrar su Biblia. No se lo reprocho, por esa época había muy pocas Biblias en toda la China. A nadie se le permitió leer otro libro que no fuera el pequeño libro rojo de Mao en la época. Si sorprendían a alguien con una Biblia, la quemarían y a toda la familia del propietario la golpearían en medio de la aldea. El anciano pastor solo me dijo: la Biblia es un libro celestial. Si tú quieres una, tendrás que orar al Dios del cielo. Solo Él te puede proveer un libro celestial. Dios es fiel. Dios responde a los que le buscan con todo corazón. Confié por completo en las palabras del pastor. Cuando regresé a casa, traje una piedra a mi cuarto y me arrodillaba allí cada noche para orar. Solo tenía una sencilla oración: Señor, por favor, dame una Biblia. Señor, por favor, dame una Biblia. Amén. En ese tiempo no sabía cómo orar, pero continué así orando por más de un mes. Nada sucedió, no apareció una Biblia. Volví otra vez a la casa del pastor. Esta vez fui solo. Le dije: he orado a Dios conforme a sus instrucciones, pero todavía no he recibido la Biblia que tanto deseo. Por favor, muéstreme su Biblia. Solo un vistazo y quedaré satisfecho. No necesito tocarla. Usted la sostiene y yo estaré contento con solo verla. Si pudiera copiar alguna de las palabras, regresaría feliz a mi casa. El pastor vio la ansiedad de mi corazón y me dijo de nuevo: si eres serio en esto, no solo deberías arrodillarte y orar al Señor, también deberías ayunar y llorar. Mientras más llores, más rápido recibirás una Biblia. Regresé a casa y no comía ni bebía nada por la mañana ni por la tarde. Solo por la noche comía un pequeño tazón de arroz hervido. Clamé como un hijo hambriento al Padre Celestial, deseando llenarme con su palabra. Durante los siguientes 100 días oré por una Biblia, hasta que no pude soportarlo más. Mis padres estaban seguros de que estaba perdiendo la razón. Al volver la vista atrás, años más tarde, diría que toda esta experiencia fue la cosa más difícil que pude soportar. Entonces, de repente, una mañana a las 4, después de meses de suplicarle a Dios que me respondiera a mis oraciones, recibí una visión del Señor mientras estaba arrodillado junto a mi cama. En la visión iba caminando por una espinada colina tratando de empujar una pesada carreta delante de mí. Me dirigía a una aldea donde pensaba pedir alimentos para mi familia. Tenía muchas dificultades porque en la visión estaba hambriento y débil por el ayuno constante. La vieja carreta estaba a punto de rodar para atrás y caer encima de mí. Vi entonces a 3 hombres que venían en dirección contraria por la colina. Un amable anciano con una larga barba empujando una carreta llena de pan recién hecho. Los otros 2 caminaban a cada lado de la carreta. Cuando el anciano me vio, sintió gran piedad y me mostró compasión. Preguntó: ¿tienes hambre? Le respondí: no tengo que comer. Voy a buscar alimento para mi familia. Lloraba porque mi familia era muy pobre. Debido a la enfermedad de mi padre, habíamos vendido cada cosa valiosa para comprar medicinas. Teníamos poco para comer y por años nos vimos obligados a mendigar alimentos de amigos y vecinos. Cuando el anciano me preguntó si tenía hambre, no pude evitar echarme a llorar. Nunca antes había sentido un amor y una compasión tan genuina de alguien. En la visión, el anciano tomó de su carreta una bolsa roja con pan y pidió a los 2 siervos que me la entregaran. «Debes comerlo enseguida», dijo. Abrí la bolsa y encontré un pan fresco. Cuando me llevé el panecillo a mi boca, al instante se convirtió en una Biblia. De inmediato en mi visión me arrodillé con mi Biblia y di gracias a Dios. Señor, tu nombre es digno de alabanza. Señor, tu nombre es digno de confianza. No olvidaste mis oraciones, permitiste que recibiera esta Biblia. Quiero servirte por el resto de mi vida.
Me desperté y empecé a buscar la Biblia por toda la casa. El resto de mi familia estaban durmiendo. La visión me pareció tan real que cuando me di cuenta que solo fue un sueño me sentí angustiado y lloré a gran voz. Mis padres corrieron a mi cuarto para ver qué pasaba. Pensaban que me estaba volviendo loco por mi oración y ayuno. Les conté mi visión, pero mientras más hablaban, más loco pensaban que estaba. Mi madre me dijo: todavía no ha amanecido y nadie ha venido a la casa, la puerta está cerrada. Mi padre me abrazó con fuerza, con lágrimas en sus ojos, clamó a Dios: amado Señor, ten misericordia de mi hijo, por favor no permitas que pierda la razón. Estoy dispuesto a enfermarme de nuevo si esto impide que mi hijo pierda la razón. Por favor, dale a mi hijo una Biblia. Dale a mi hijo una Biblia, por favor. Mis padres y yo arrodillados en mi cuarto llorábamos abrazados juntos. De repente escuché un toque suave en la puerta. Una voz muy amable me llamó por mi nombre. Corrí y pregunté a través de la puerta cerrada: ¿me traes el pan? La voz amable contestó: sí, tenemos un festín de pan para ti, para darte. De inmediato reconocí que era la misma voz que escuché en la visión. Al instante abrí la puerta y allí estaban parados delante de mí dos de los mismos siervos que vi en la visión. Uno de los hombres sostenía una bolsa roja en su mano. Mi corazón latía acelerado mientras abría la bolsa y sostenía en mis manos mi propia Biblia. Los dos hombres se marcharon enseguida y desaparecieron en la oscuridad. Abrí mi nueva Biblia con mi corazón y mi rodilla fuera de la puerta. Abrí mi nueva Biblia contra mi corazón y me arrodillé fuera de la puerta. Di gracias a Dios una y otra vez. Le prometí a Jesús que a partir de ese momento devoraría su palabra como un niño hambriento. Más tarde me enteré que los nombres de estos dos hombres, uno era el hermano Wang Wei y el otro era el hermano Sun. Venían de una aldea lejana. Me hablaron sobre un evangelista que nunca había conocido. Había sufrido muchísimo por el Señor durante la revolución cultural y estuvo a punto de morir mientras lo torturaban. Unos 3 meses antes de que recibiera mi Biblia, este evangelista recibió una visión del Señor. Dios le mostró un joven al que tenía que entregarle su Biblia escondida. En la visión vio nuestra casa y el lugar de nuestra aldea. Como muchos cristianos en esa época, el anciano colocó su Biblia entre una lata y la enterró bien profundo, con la esperanza de que llegaría el día en que pudiera desenterrarla y leerla de nuevo. A pesar de esta visión, el evangelista le llevó unos meses antes de decidirse a obedecer lo que el Señor le había indicado. Les pidió a 2 cristianos que fueran a entregarme la Biblia. Entonces caminaron durante toda la noche hasta llegar a mi casa. A partir de ese momento oré a Jesús lleno de fe. Creí por completo que las palabras de la Biblia eran las palabras de Dios para mí. Siempre tenía mi Biblia. Aun cuando dormía la colocaba sobre mi pecho. Devoré sus enseñanzas como un niño hambriento. Este era el primer regalo que recibiría jamás de Dios en oración. Tomado del libro El Hombre Celestial del hermano Jun y Paul Hathaway. Qué precioso, hermanos. Dios desea, no es que Dios necesite, hermanos. Dios quiere darnos su palabra, revelarnos su palabra, poner en nosotros las más grandes promesas y las más grandes revelaciones que el hombre pueda conocer. Mostrarnos quién es Él, qué ha hecho Él, qué quiere con nosotros, por qué nacimos, a dónde vamos, cuál es su propósito para nosotros. Llevarnos a conocerle y a entenderle, y todo se encuentra en su palabra. Dios despierte en nosotros, como en este hombre pobre, el hambre y la necesidad por su palabra. Siempre que ha habido hombres en cualquier lugar del mundo que han tenido hambre y sed de Dios, Dios los ha llevado a la fuente. Dios los ha llevado a la verdad. Dios los ha llevado a su santa palabra, que permanece como un testigo fiel a pesar de las persecuciones y el odio de los hombres.
Mira, curiosamente, en 1966 a 1976 fue la llamada Revolución Cultural en China. Hace apenas una generación en esa época el cristianismo estaba totalmente prohibido. Se cerraron las iglesias y las Biblias fueron destruidas. Pero hoy la China tiene una de las poblaciones cristianas de más grande crecimiento en el mundo y es la sede de una de las imprentas de Biblia con más proliferación del globo. Esta es la historia de cómo la Biblia pasó a ser del libro prohibido para convertirse al libro más leído y de mayor venta hoy en día en la China. Es curioso, hermano, que entre los lugares donde más hay persecución al evangelio, donde hay más persecución al cristianismo, son los lugares donde abunda más la distribución bíblica. Esto es un artículo de estos días de la Sociedad de Puertas Abiertas. Es un grupo, una organización cristiana que lucha y trabaja por la distribución del evangelio en aquellos países donde hay persecución. Muy conocido en internet. Puertas Abiertas, creo que fue fundado por el hermano Andrés, que fue un hermano que contrabandeó Biblias en la cortina de hierro, Rusia, Rumania, todos los libros, todas las biografías que usted pueda leer de hombres, de misioneros que distribuyeron y han proclamado el evangelio, eso lo va a usted a llenar de fe y lo va a estimular a vivir una vida como la que han vivido los verdaderos cristianos a través de la historia del cristianismo, no como la de los cristianos de hoy en día, que solo buscan riquezas y placeres en el evangelio, comodidad. Pero realmente los verdaderos hombres de Dios siempre han sufrido por la causa del Señor, por la palabra del Señor, y han arriesgado su vida y lo que son sus familias, sus herencias, todo lo que han tenido, para que el evangelio prospere en medio de sus generaciones, en medio de su generación. Mira lo que dice este artículo. La distribución bíblica, el artículo se llama La Biblia entre los cristianos perseguidos. La Biblia llega a todas partes en mayor número, incluso en países donde el cristianismo se encuentra bajo presión extrema. Hay países donde tú no puedes tener una Biblia. Eso ya te da cárcel, así seas extranjero. La distribución bíblica ha aumentado en países que son países de alto riesgo, nivel rojo en cuanto al cristianismo. Siria, Irak, Egipto, India, Laos y Nigeria, y países incluidos en la lista de vigilancia mundial de Puertas Abiertas por sufrir altos niveles de persecución. Allí la distribución bíblica está aumentando. Con el aumento de la persecución de los cristianos en diferentes partes del mundo y el aumento de la secularización en otras, es alentador y reconfortante ver que la palabra de Dios es más buscada, es más apreciada que nunca antes. Además de estos números significativos en la distribución de escrituras impresas, también encontramos que hoy en día se ha producido un enorme aumento en el acceso digital a las escrituras. Software, libros, internet, ha hecho que la era digital haga que la escritura todavía circule más, y más en los países de alta persecución. Ciertamente esto es una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué no se odia tanto el Corán? ¿Por qué no se ha perseguido tanto el Corán? ¿Por qué no se persigue el libro mormón? ¿Por qué no se persiguen los libros de los hindúes? Pero sí contra la Biblia, porque el Señor dijo que el Hades se levantaría, pero que la iglesia permanecería. Y damos gracias al Señor que al día de hoy podemos tener las escrituras en nuestras manos y que Él ha sido fiel a su pacto y a su testimonio y ha hecho que su palabra permanezca hasta el día de hoy, trayendo vida y salvación a muchos. Vamos terminando leyendo unos pasajes de las escrituras. Segunda de Samuel 22, verso 47. Vamos a leer las palabras del rey David. Cómo el Señor le daría victoria sobre sus enemigos y cómo el Señor conservaría su misericordia para con él y para con su descendencia, y cómo el Señor manifiesta y engrandece su nombre en medio nuestro a través de su salvación y a través de su roca, que es la palabra. Segunda de Samuel 22, 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Mira lo que hace nuestro Dios, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que libra
el que me libra de mis enemigos. ¿Cuántos enemigos ha tenido el pueblo de Dios? ¿Cuántos enemigos ha tenido la palabra de Dios? Pero de todos ellos los ha librado Jehová. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. En cada vez que entre más se levantan, el Señor exalta el nombre de sus siervos y de sus escrituras. Como dijo un hermano, hoy en día nosotros llamamos a nuestros perros Nerón y llamamos a nuestros hijos Pablo, Pedro, Juan. Eso es en honor al engrandecer de las escrituras en medio de toda la tierra. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Todo esto que nosotros estamos viendo, todo esto que nosotros escuchamos, debería llevarnos a agradecer y a inclinarnos delante del Señor, porque Él ha hecho que su testimonio llegue a nuestras manos, podamos leerlo, podamos escucharlo, podamos memorizarlo, podamos predicarlo, podamos enseñarlo a nuestros hijos, podamos enseñarlo a la congregación. Es un privilegio que no todo el mundo tiene, y nosotros, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de que somos inconstantes e infieles al mensaje del Señor, el Señor lo ha sostenido. Él salva gloriosamente a su rey, usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Nuestra oración debería ser la oración del salmista en el Salmo 61, verso 1 y 2, que dice, como decía aquel joven pobre que deseaba conocer la Biblia en China: oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esa debería ser nuestra oración, hermanos. Señor, llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Señor, concédeme conocer la roca que es más alta que nosotros. Ciertamente es su roca, la roca de Dios para nosotros, es su revelación, es su palabra escrita, es el testimonio que Dios ha conservado a través de la historia de los hombres para dejarnos un testigo fiel a nosotros. Una roca en medio de un mar turbulento de pensamientos, de filosofías y de creencias, una roca sólida en la cual podemos descansar, en la cual podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, tratar en la gracia de Dios de procurar la edificación de la iglesia, y por qué no que nuestra sociedad viva bajo un ambiente de bendición y de paz de parte de Dios por medio de la Escritura. La mayor necesidad de nuestra generación es haber sacado la Biblia de nuestras leyes, de nuestras escuelas, de nuestras familias, y muchas veces aún del púlpito cristiano. Damos gracias al Señor porque la Biblia es única en supervivencia, a pesar de la persecución y de la historia que ha enfrentado de odios, de mentiras, de calumnias. El Señor ha hecho prevalecer su palabra. La Biblia es el libro indestructible. Hay un documental en la página que se llama así, La Biblia, el libro indestructible, un documental que es muy bueno, que usted puede apreciar por lo menos en algo lo que el Señor ha hecho con su palabra a través de los tiempos. Hoy apenas hicimos un simple resumen. También hay un documental que se llama La Biblia, el libro peligroso, como algunos hermanos han sufrido persecución por causa de la palabra. También es muy edificante. Usted va a sentirse animado y estimulado por cristianos de todo el mundo, los cuales están padeciendo persecución pero han sido fieles, y el Señor los ha sostenido en medio de las pruebas por causa de su palabra. Entonces terminamos hasta aquí, hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí. La Biblia única en supervivencia, parte 2, en cuanto a su persecución. La Biblia, el libro indestructible. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias por habernos permitido
considerar estos asuntos, Señor. A veces tú tienes que recordarnos lo que tú has hecho y la manera como tú has guardado tu palabra para que la valoremos un poco más, Señor. Así como el hombre que leíamos pone una sed y un hambre por tu palabra, por oírla, por guardarla, por meditarla, Señor, por considerarla, por enseñarla, darnos doctos, darnos entendidos, darnos sabios en tus escrituras, Señor. Mira la distorsión de nuestra época. Mira cómo tu pueblo a veces se ha perdido, se ha extraviado por ignorancia, Señor. Mira cómo tu pueblo ha descuidado las cosas que son importantes para ti, Señor. Danos celo, danos fervor, danos amor por tu palabra, no solo por oírla, no solo por conocerla, sino por obedecerla, por honrarte a través de nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas lleguen a ser cartas abiertas, visibles a los hombres de lo que tú has dejado escrito y revelado para nosotros, Señor. Te damos gracias y exaltamos el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, sentado en la gloria, enaltecido para siempre, Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea el honor, Señor. Que tú dispongas de este tiempo, de este material, de lo que se ha dicho para tu bendición y para edificación de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén.